Bienvenido a Reacciones, Investigaciones y Perspectivas. Es una reacción a Platón. Está raro porque a veces leo en silencio, a veces leo en voz alta y curiosamente algunas veces los videos en silencio tienen muchos views y otras veces no. Y al revés con el otro, no sé. Esta vez lo voy a leer a Platón en voz alta, a ver qué te parece, a ver si te gusta, a ver si me avisas en los comentarios. Ya tenemos la campana armada. No sé si está demasiado fuerte esta campana. Se me hace que sí. Igual y les va a molestar mucho. Perdóname, pero bueno, ya está la campana de la inteligencia artificial. Cuando se hable de inteligencia artificial, lo voy a hacer. No sé si sea demasiado. En fin. Disculpen si estoy tronándoles los tímpanos desde allá. También agregué una luz acá. Tengo que comprar un nuevo foco para que sea así suavecita como la otra. Pero en fin, ahí están. De hecho, las dos están en blanco. Nada más que allá arriba tengo una luz cálida, entonces está diferente, medio raro. Bien, les tengo grandes noticias. Hemos tenido donaciones, nuevas donaciones a Mindshop. Mi compadre Salvador Pérez acaba de donar $450. Muchísimas gracias. Él es uno de mis alumnos en Pantano. Pantano es parte de dialéctica, ¿verdad? Donde leemos a Nietzsche. Hoy vamos a leer un poquito de Platón, ¿verdad? Dialéctica Ágora. Pero gracias, mi estimado Salvador, por gente como tú, seguimos avanzando. Y ya por ahí se están viendo otras, están concretando otras donaciones. Claro que la pregunta esa de recibir donaciones, ¿cómo funciona? La donación yo la recibo como un ingreso, pago los impuestos y lo que sobra es lo que usamos para las becas. Todavía no tenemos la capacidad de recibir donaciones como lo pediría, digo, es completamente legal, normal, pero no tengo todavía la capacidad de dar facturas no deducibles, que eso es un tema que te dan ya si logras todos los trámites y todo. Estamos en proceso, es una cosa larga, pero en fin, es como si estuvieran comprándole un curso a otras personas. Yo lo que hago es que con eso que me pagan, yo me encargo de duplicar ese valor para alguien más. Es decir, yo pongo, si me donan 10 becas, yo pongo otras 10 y estudian 20. Básicamente eso es. Entonces el próximo grupo va a tener bastantes becas gracias a Salvador y las personas que han estado donando. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Los invito un poquito a mi proceso en donde yo básicamente tengo el calendario aquí de Ágora. Entonces hoy es 19 de enero, entonces vamos a leer hasta la 504. Tenemos Pantano, tenemos Tecnodistopia y así voy avanzando con mis lecturas. Entonces en Ágora estamos leyendo hasta la 504 paginación de Stephanus y aquí está. Voy a leer en voz alta desde la 500A a la 504D. Va a ser difícil, me tengo que concentrar. Son palabras a veces pesadas, uno está acostumbrado a leer en silencio, pero vamos a darle. También el contexto es complicado porque pasa una semana y me tengo que acordar bien dónde iba, qué estaba pasando, pero es como calentar agua. Cuando te vas a meter a bañar, tienes que calentar el agua, dejas el agua un poquito saliendo y de repente se pone calientita. Entonces aquí estamos. Puedo mover esto un poquito más por acá. Ahí está. Creo que se ve bien. Vamos a darle. Pero dirás que a la muchedumbre no le parece lo mismo, ¿verdad? Primero va a ser sin contexto, luego van a agarrar contexto. Pero creo que puedo leer esto también para un poquito de contexto. Con lo siguiente, por consiguiente, si se ha dado el caso de que alguna necesidad haya obligado a los más valiosos filósofos en la infinitud del tiempo pasado a ocuparse del Estado, o el caso de que se los obligue actualmente en alguna región bárbara, lejanos de nuestra vista, o el de que se los obligue más adelante, estoy dispuesto a sostener con mi argumento que la organización política descrita ha existido, existe y llegará a existir toda vez que esa musa tome control del Estado. Está hablando aquí la teoría del filósofo rey, de cómo o por qué piensa Platón que los filósofos deberían de gobernar. Y por decir filósofos es la forma en la que él se refiere. Serían las personas que más saben en una sociedad, los más sabios y no solo eso, los más virtuosos. En Grecia se pensaban que eran los mismos, los más sabios serían los más virtuosos porque la sabiduría es una virtud según las ideas griegas. Pues no es algo imposible que suceda, ni hablamos de cosas imposibles, en cuanto a que son difíciles, lo reconocemos. También luego la pregunta es, ¿te gustaría que te gobernaran los sabios o los más sabios o no? Y ahí se hace una discusión gigante, pero bueno, díganme en los comentarios qué piensan. Pero dirás que a la muchedumbre no le parece lo mismo, ¿verdad? Probablemente.
Mi dichoso amigo, no condenes de tal modo a la muchedumbre. Ella cambiará de opinión si, en lugar de discutirle con argucias, alguna sinónimo con mentiras, con falsedades, la exhortas a deponer su falsa imagen respecto del amor al saber, a la filosofía, mostrándole cómo son los que dices que son filósofos y definiéndole, como hace un momento, la naturaleza de ellos y su ocupación, para que no crean que les hablas de los que toman por filósofos, de los falsos filósofos, cuidado. Y si los contemplan de ese modo, podrás decir que han adoptado otra opinión y que responden en forma distinta. O piensas que se irritará contra alguien que no se irrita, o será malicioso con quien nada malicia, cuando ella misma es mansa y nada maliciosa. Como veo lo que vas a decir, declaro que una naturaleza tan difícil, pienso, se halla en algunos pocos, no en la multitud. No te preocupes, te doy mi asentimiento. Aquí recuerden que es Adeimanto y Sócrates teniendo una conversación. Esto es la República, libro 6. Sí, ¿verdad? Si nada más confirmar el libro. Sí, libro 6. También darás tu asentimiento a esto. Si la multitud está mal dispuesta con la filosofía, los culpables son aquellos intrusos que han irrumpido en ella de modo desordenado e indebido, vilipediándose y enemistándose unos con otros y reduciendo siempre sus discursos a cuestiones personales, comportándose del modo menos acorde de la filosofía. Hay otro término que se me hace interesante que se me hace muy prudente traerlo aquí. Se quedaron abiertas todas estas pestañas. Curiosamente no sabía cómo dejarlas abiertas, ahora ya no las necesito. Eso es de mi video pasado. Déjenme ya cierro todo de una vez. Todo lo que hablamos en el RIP 45 me gustó mucho. Ahí véanlo si no lo han visto, me dicen qué les parece. Pero además de filosofía es misosofía. No sé si exista misosofía. Misosofía, sí, es el odio por la sabiduría. Eh, etimología. Etimología del griego, odio al conocimiento. Misosofía. Misósofo del griego antiguo. El que odia la filosofía. Interesante, ¿no? ¿Quiénes son los misósofos? Los que no tratan con cariño, con amor el conocimiento, sino que lo odian y lo destruyen. Esos serían, pues, obviamente, los falsos filósofos, los que se dicen que saben, que son puros tontos, ¿verdad? Tonterías, sofismo, retórica, etcétera. En fin, efectivamente, por eso puse la pregunta, ¿cómo está el tema hoy? De hecho, la semana pasada me pasé un poquito, pero ya la pongo aquí para esta lectura. Sin duda, Adimanto, cuando se tiene verdaderamente dirigido el pensamiento hacia las cosas que son, no queda tiempo para descender la mirada hacia los asuntos humanos y ponerse en ellos a pelear, colmado de envidia y hostilidad, sino que mirando y contemplando las cosas que están bien dispuestas y se comportan siempre del mismo modo, sin sufrir ni cometer injusticia unas a otras, conservándose todas en orden y conforme a la razón, tal hombre las imita y se asemeja a ellas al máximo. Acuérdense, para Platón lo que parece ser es peligrosísimo. No lo que es, lo que se asemeja a lo que parece ser. ¿O piensas que hay algún mecanismo por el cual aquel conviene con lo que admira no lo imite? Mm. Ok, es más bien tratar de imitar las cosas que verdaderamente son. Sí, las cosas que son, eso es lo importante. Pero como seres imperfectos, tratamos de asemejarnos a ellas al máximo, ¿no? ¿O piensas que hay algún un mecanismo por el cual, con cual aquel que convive con lo que admira no lo imite? Admiramos lo que, imitamos lo que admiramos, ¿verdad? Es imposible que no sea así según este diálogo. Entonces, en cuanto el filósofo convive con lo que es divino y ordenado, se vuelve el mismo ordenado y divino, en la medida que esto es posible al hombre. Pero la calumnia abunda por doquier. Del todo de acuerdo, dice Ademanto. Por consiguiente, si algo lo fuerza a ocuparse de implantar en las costumbres privadas y públicas de los hombres lo que él observa ya, en lugar de limitarse a formarse a sí mismo, ¿piensas que se convertirá
convertirá en un mal artesano de la moderación, de la justicia y de la excelencia cívica en general. De ningún modo. De ningún modo. Pero si la muchedumbre, pero sí, pero si la muchedumbre percibe que decimos la verdad respecto a los filósofos, continuará irritándose contra ellos y desconfiando de nosotros cuando decimos que un estado de ningún modo será feliz alguna vez, a no ser que su plano esté diseñado por los dibujantes que recurren al modelo divino. Si lo percibe, cesará de irritarse. El punto aquí es que cuando las personas a nivel masivo se den cuenta de lo que es la filosofía, no se van a irritar. Pero ¿de qué modo entiendes ese plano? Tomarán el estado y los rasgos actuales de los hombres como una tableta pintada y primeramente la borrarán, lo cual no es fácil. En todo caso, sabes que ya en esto diferirán de los demás legisladores, pues no estarán dispuestos a tocar al Estado o a un particular ni a promulgar leyes, si no los reciben antes limpios o los han limpiado antes ellos mismos. Uf, lo harán bien, pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto tiempo toma? Uf. Después de esto, ¿no piensas que bosquejarán el esquema de la organización política? Claro que sí. El otro es la complejidad, ¿verdad? Que es dirigir un estado de 1 millón de personas, o de 100 millones de personas, o de 300 millones de personas, ¿verdad? En fin, ¿no piensas que bosquejarán el sistema de organización política? Claro que sí. Y luego pienso, realizarán la obra dirigiéndose a menudo la mirada en cada una de ambas direcciones, hacia lo que por naturaleza es justo, bello, moderado, y todo lo de esa índole. Y a su vez, hacia aquello que producen en los hombres, combinando y mezclando distintas ocupaciones para obtener lo propio de los hombres. En lo cual tomarán como muestra aquello que, cuando aparecen los hombres, Homero lo llama divino y propio de los dioses, correcto. Y tanto borrarán como volverán a pintar, pienso, hasta que hayan hecho los rasgos humanos agradables a los dioses, en la medida de lo posible. Una pintura así llegaría a ser hermosísima. Hay un libro, híjole, ¿cómo se llama? The New Dawn of Mankind, David Gerber, aquí está. Que argumenta, The Dawn of Everything, que argumenta que, de hecho me lo recomendaron aquí en RIP, un gran Ripper me dijo, Mateus, tienes que leerlo, lo compré, lo empecé, pero se me atravesó la Navidad y ya lo tuve que dejar, entonces ya se me atravesaron otros 6 libros, entonces en fin, me platican qué piensan, ya lo leyeron, pero una de las cosas que dice es que había un error en las interpretaciones, se pensaba que, aquí está en español, que no había tantos experimentos en cómo organizar las sociedades en ciertos periodos de la prehistoria, pero ellos argumentan que sí, que la gran historia ya está diciendo que sí, que resulta que hicimos muchas iteraciones. Y eso es muy bueno, porque hemos dejado de iterar y necesitamos realmente recuperar nuestra capacidad de iterar modelos políticos, me refiero. ¿Por qué? Porque es peligrosísimo estancarnos. Necesitamos hacer cosas mejores y nuevas. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Me refiero a los modelos injustos que están dominando el planeta. Son muchos, no es nada más uno. Pero en fin. ¿Quién quiere cambiar y quién no quiere cambiar? Es una larga lucha. Pero bien, en cuanto a aquellos que decías que se pondrían en orden de combate para avanzar sobre nosotros, ¿no los persuadiremos de algún modo de que semejante pintor de organizaciones políticas que... Otra vez, sería hermosísima la pintura al estar iterando y buscando hacer todo hacia los rasgos humanos agradables a los dioses, ¿verdad? Pues bien, en cuanto a aquellos que decías que se pondrían en orden de combate para avanzar sobre nosotros. No los persuadiremos de algún modo de que semejante pintor de organizaciones políticas es el filósofo que les alabábamos entonces cuando los irritaba, que pusiéramos en sus manos el Estado. No se amansarán más bien al escucharnos ahora. Se amansarán sin duda, al menos si están en su sano juicio. Ahora, ¿cómo sabes que están en su sano juicio? Entonces, es una conversación dialéctica guiada, ¿verdad? Por Platón. Él quiere que tú vivas la dialéctica y él va guiando más o menos hacia dónde va. Claro que puede irse a 1000 lados esta conversación,
pero está siguiendo una ruta para enseñarnos algo, Platón. Entonces, ¿qué es lo que podrán discutirnos? ¿Acaso que los filósofos no están enamorados de lo que es y de la verdad? Eso sería insólito, sería un pecado, ¿verdad? Diría Platón. O que su naturaleza, tal como hemos descrito, no es propia de lo mejor. Tampoco es eso. ¿Y qué otra cosa? Que semejante naturaleza, si da con las ocupaciones adecuadas, no llegará a ser perfectamente buena y filosófica, si es que alguna puede serlo. ¿O dirán que más bien llegarán a serlo aquellos que nosotros hemos excluido? Claro que no. Se enfurecerán todavía al oírnos decir que antes de la raza de los filósofos, antes que la raza de los filósofos obtenga control del Estado, no cesarán los males para el Estado y para los ciudadanos, ni alcanzará la realización aquello. Sí, se enfurecerán todavía al oírnos decir que antes que la raza de los filósofos obtenga el control del Estado, no cesarán los males para el Estado y para los ciudadanos, ni alcanzará su realización en los hechos aquella organización política que míticamente hemos ideado en palabras. Eso es un pasaje muy importante en la República. Probablemente menos. En lugar de decir menos, ¿no prefieres que los demos por absolutamente avanzados y persuadidos? ¿Para qué, avergonzados, si no por otra cosa, estén de acuerdo? Con mucho lo prefiero. Tengámoslos, por consiguiente, por persuadidos. Y se podrá discutir alegando que no puede darse el caso de que nazcan hijos de reyes o de gobernantes que sean filósofos por naturaleza. Se podrá discutir alegando que no puede darse el caso de que nazcan hijos de reyes que sean filósofos de naturaleza. Que nazcan hijos de reyes, ¿verdad? Que así nomás nazcan por la naturaleza, nacen hijos de reyes y son reyes filósofos. Nadie lo haría. Y alguien podría decir que, aunque nazcan así, es forzoso que se corrompan, se van a corromper, probablemente sí. Igual Platón se corrompió, habrá que preguntar. Bueno, él no llegó a ser, ¿verdad? No se involucró en gobernar, pero sí fue hijo de aristocráticos. Que es difícil salvarse, lo hemos acordado. Pero que en la totalidad de los tiempos no haya, a ver, estoy encuadrado ahí, sí. Que en la, pero en la totalidad de los tiempos no haya uno solo que se salve. ¿Lo discutiría alguien? ¿Cómo podría discutirlo? Pues bien, sería suficiente que hubiera uno solo que contara con el Estado que lo obedeciese para que se llevara a la realidad todo lo que actualmente resulta increíble. Será suficiente, en efecto. Y si se da el caso de que un gobernante implante las leyes e instituciones que hemos descrito, sin duda no será imposible que los ciudadanos estén dispuestos a hacer su parte. En ningún respecto será imposible. Que los ciudadanos estén dispuestos a hacer su parte. ¿Cuál es la parte de los ciudadanos? Pregunto. Review, new comment. ¿Cuál es la parte de nosotros los ciudadanos para mejorar las cosas? ¿Tenemos una parte o no? ¿O somos solo pasivos, ¿verdad? Pacientes ahí del Estado? ¿O somos activos, actores? Y lo que a nosotros nos parece será asombroso e imposible que les parezca también a otros. Por mi parte no lo creo, dice Ademanto. Por lo demás, que estas cosas, en caso de que sean posibles, son las mejores. Pienso que ya lo hemos mostrado suficientemente en los argumentos precedentes. Suficiente, en efecto. De ahí se sigue ahora, según me parece, que lo que decimos respecto a la legislación, si es realizable, es lo mejor y es difícil de realizarse, pero al menos no imposible. Hablando de ideales, ¿verdad? Se sigue eso efectivamente. Una vez arribados penosamente a esta meta, queda por decir que a continuación de qué modo contaremos con los que preservan la organización política, por medio de qué estudios y ocupaciones. Los que preservan la organización política, qué estudios y ocupaciones se formarán y a qué edad se aplicará cada uno de ellos. Aquí es un poco el programa, el syllabus, ¿verdad? El tipo de estudio que quiere Platón para los filósofos reyes, si no me equivoco. Digámoslo entonces.
No me ha resultado astuto en nada, pues, haber dejado anteriormente de lado dificultades como la de la posesión de las mujeres y la de la procreación. Es un tema que se habló como en el libro 4. Así como la del establecimiento de los gobernantes, consciente como esta de lo odioso y difícil que sería la verdad total. Pero no por eso ha llegado menos la hora de hablar de ellas. Es cierto que en lo concerniente a las mujeres y a los niños hemos concluido, pero en cuanto a los gobernantes es preciso retomar la cosa prácticamente desde el comienzo. Ok. Estoy acordándome que bien, bien, continuamos. Ese es un tema aparte. Quiero decir una cosa de Rip, pero se los cuento más adelante. Mejor vamos a enfocarnos aquí en Platón. Decíamos, si recuerdas, que debían mostrar su amor al Estado, poniéndose a prueba tanto los placeres como los dolores. Entonces, amor por el Estado, placeres y dolores, sin rechazar la convicción, en medio de fatigas, temores o cualquier otra circunstancia. Antes bien, aquel que se muestra incapaz de ello debe ser excluido, mientras que quien emerge puro en todo sentido, como oro probado con el fuego, será erguido gobernante y colmado de dones y premios, tanto durante la vida como tras la muerte. Es una cosa interesante, el probar que alguien realmente pueda emerger como un buen gobernante, que tenga la sabiduría, que tenga la inteligencia, que tenga la capacidad, que tenga las virtudes. ¿Cómo sabemos eso de nuestros líderes? ¿Estamos haciendo eso o nada más los líderes van sucediendo de acuerdo a un mundo de factores desconocidos para la sociedad y conocidos por los líderes actuales o tal vez corruptos o los dos, ¿verdad? Nos gustaría saber cómo se escojan a las personas que nos lideran. Yo creo que sí. Aproximadamente eso es lo que había sido dicho en momento en que el argumento se desvió y se cubrió de un velo, en el temor de vernoslas con lo que ahora se presenta. Gran verdad, ahora lo recuerdo. En efecto, amigo mío, yo titubeaba en aventurarme a hacer las audaces declaraciones que acabo de hacer. Pero ahora hemos de ser más audaces y decir que es necesario que los guardianes perfectos sean filósofos. Seámoslo. Ahora bien, debes pensar cuán pocos es probable que sean. Muy pocos guardianes. Porque las partes de la naturaleza que hemos dicho que tienen que estar presentes en ellos pocas veces confluyen en un mismo individuo, sino que la mayoría de las veces crecen dispersas. ¿Qué quieres decir? La facilidad de aprender, la memoria, la sagacidad, la vivacidad y cuántas cosas siguen de estas, el vigor mental, la grandeza de espíritu, no suelen crecer, bien lo sabes, junto con una disposición a vivir de manera ordenada, con calma y constancia, sino que quienes las poseen son llevados azarosamente por su vivacidad y se les escapa todo lo constante. ¡Wow! ¡Qué fuerte momento! Esto es, esto es oro. Aquel que busca oro encuentra mucha tierra y poco oro. Aquí encontré oro. La facilidad de aprender, la memoria, la sagacidad, la vivacidad. ¿Y cuántas cosas siguen a estas? El vigor mental, la grandeza de espíritu. No suele crecer, bien lo sabes, junto con la disposición de vivir. Esto lo voy a poner. Qué fuerte. Bueno, lo usaré. Dices verdad. Por su parte, aquellos caracteres constantes y poco volubles en los cuales uno depositaría más su confianza y que en la guerra difícilmente son movidos por los temores, frente a los estudios les sucede lo mismo. Se mueven difícilmente y son duros de aprender, como aletargados y entregan al sueño y al bostezo cuando se les exige que trabajen en ese ámbito. Así es la contraparte, ¿verdad? Pero afirmábamos que deben participar del modo más perfecto de ambas cualidades, sin lo cual no tendrán parte en la educación más perfecta ni los honores ni el gobierno. Tesis, antítesis y síntesis.
¿Y no piensas que sea esa doble participación sea rara? Claro que sí. Por consiguiente, hay que probarlos a la forma en que decíamos en su momento, o sea, a través de fatigas, temores y placeres. Y algo más que entonces pasamos por alto, pero que ahora decimos que es necesario que se ejerciten en muchos estudios para examinar si son capaces de llegar a los estudios superiores, o bien si se acobardan, como aquellos a los que le pasa eso en las competiciones atléticas. Ciertamente, ese examen conviene, pero ¿cuáles son los estudios superiores a que te refieres? Sin duda, recuerdas, tras haber dividido el alma en tres géneros, examinamos qué es la justicia, la moderación, la valentía, la sabiduría, lo que es cada una de ellas, las virtudes cardinales de Platón. Si no me acordase de ello, no sería justo que escuchara el resto. Y lo dicho antes de esto, ¿qué cosa? Decíamos que para contemplarlas lo mejor posible necesitaríamos de un circuito más largo, tras recorrer el cual se nos aparecían claras, aunque también podría aplicarse una demostración que se acoplará a lo ya dicho. Vosotros habéis dicho que bastaba, y las cosas que entonces dije carecieron de precisión, según me pareció. Pero si os agradó, os toca decirlo a vosotros. A ver, me perdí, vamos otra vez. El alma en tres géneros, sí. Justicia, moderación, valentía y sabiduría, lo que es cada una de ellas. Y si no me acuerdas eso, sería justo escuchar el resto. Y lo he dicho antes de eso, ¿qué cosa? Decíamos que para contemplarlas, lo mejor posible necesitaríamos un circuito más largo, tras recorrer el cual se nos aparecerían claras, aunque también podría aplicarse una demostración que se acopla ya a lo dicho. Vosotros habéis dicho que bastaba, y las cosas que entonces dije carecieron de precisión, según me pareció. Pero si os agradó, os toca decirlo a vosotros. A mí me pareció medidamente razonable, también a los demás. Pero mi amigo, una medida de estas cosas que abandona en algo lo real no llega a ser medidamente, pues nada imperfecto es medida de algo. Nada imperfecto debería ser medida de algo, pero a veces sí lo es. Sin embargo, a veces a algunos les parece que han alcanzado lo suficiente y que no necesitan indagar más allá. Sí, con frecuencia les pasa eso a muchos por indolencia. Pues precisamente eso es lo que menos conviene que sucede a un guardián del Estado y a sus reyes, naturalmente. Bueno, esta última parte la tengo que repasar. Eh, Bien, si llegas hasta aquí, felicidades. La verdad, leer La República en vivo es una cosa difícil. No es como que sacas todo lo del texto con la primera pasada. En vivo ayuda, tengo que compartirles, leer en voz alta en vivo es una experiencia interesante porque te obliga a conectarte con el texto de una forma diferente cuando estás en silencio. A mí me gusta tomar notas, escribir, regresar, tómaselo con calma. Entonces, pues esos momentos que encontré ahí, hace mucho que no los visitaba. Yo leí La República hace más de 10 años por primera vez y la leí bastante para mis cursos, pero obviamente secciones. Ahora la estamos releyendo todo en Dialéctica Ágora. De hecho, estoy contemplando abrir posiciones de Dialéctica Ágora al público en general. Si alguien quiere entrar a Dialéctica Ágora, puedo poner un link si alguien quiere entrar. Creo que hay unos 2 o 3 lugares disponibles para leer críticamente La República cada semana. Ahí les pongo el link por si quieren entrar. Eh, mis dialécticas no son económicas, son costosas, pero tienen acceso a todo Mindshop. Entonces pueden estudiar filosofía griega, filosofía moral, estética, todo lo que quieran con mis grupos en vivo, mientras son partes con una suscripción, así como Tecno Distopia, ¿verdad? Si alguien quiere entrar, pues ahí pongo el link para que aprovechen. Pero en fin, muchísimas gracias, seguimos firmes. Y si quieren estudiar conmigo, vayan a mateusrosarin.com y ahí pueden ver los próximos pasos para estudiar y aprender. Lo que les quería decir de RIP, aquí está lo que quería, lo que les quería decir. Que en el RIP pasado les hablé de este libro, el Cyber Effect de Mary Eichen,
Y también les quiero hablar de, ya me quiero dedicar a leer, la verdad, eso sería un sueño, ¿no? Te dedicas a leer y ya, esa es tu vida. Lees, escribes, explicas, escuchas, eso es estudiar, la vida del estudio. Quiero cada vez más enfocarme en eso y cada vez menos en las redes sociales. Pero en fin, ahí está otro libro que quiero que leamos juntos, que lo acabo de comprar y ya leer unas cuantas páginas me ayudó demasiado a organizarme. Leí el prólogo y una parte de la parte uno. El libro dice, ¿por qué hacer nada te puede cambiar la vida? Se llama El cerebro en descanso, The Brain at Rest. Mi idea es leerles estos libros de tiempo en tiempo eh, y básicamente traducírselos en vivo. Estarlo leyendo aquí. Voy a tomar esta cosa de acá, acá, mi portador de libros, lo pongo aquí y voy a estar traduciendo en vivo y comentando, haciendo una perspectiva, una reacción, porque tiene unas investigaciones increíbles este libro. Les leo un poquito esto de acá atrás, hago una prueba aquí en vivo. Dice, estás, híjole, overwhelmed, es abrumado. ¿Estás abrumado? ¿Estás sobretrabajando? ¿Te estás sobreestimulado? Estamos constantemente, nos dicen constantemente que debamos de hacer todo de cada precioso momento. Pero cuando dejamos que nuestros cerebros descansen y permitimos que nuestras mentes divaguen, nuestros cerebros, algo mágico sucede, así dice. Obviamente no es un libro de magia, esto es un neuropsicólogo de máximo nivel de acá de University College London. En fin, dice, en este libro, The Brain at Rest, el doctor Joseph Yavelli, ahí lo investigan después y luego lo investigaré yo aquí en vivo, comparte la neurociencia transformadora que nos muestra por qué no hacer nada te va a cambiar tu vida para lo mejor. Tomando de investigaciones nuevas pues, que sacuden el panorama académico, aprenderás cómo dormir puede aumentar el tamaño de tu cerebro, cómo echar siestas, napping, cómo echarte siestas te aumenta el tamaño del cerebro y aumenta tu productividad. ¿Por qué pasar tiempo en la naturaleza te hace más creativo? Y cómo el silencio ayuda al crecimiento de nuevas células cerebrales. ¿Qué tal? Y le doy un trago a mi café. Salud cognitiva. El café en realidad no te da energía. Tengan cuidado. El café lo que hace es que te pone alerta. Estaba leyendo que el café hace lo mismo que cuando estás en un bosque y se te aparece una pantera. Te pones así. Claro que hay más, ¿verdad? Pero no es que te dé energía, sino que te tensa. En fin, si quieres vivir, si quieres hacer más cosas, no, si quieres conseguir una vida más feliz, más saludable, más balanceada, ese es el libro que necesitas. Y creo que a todos nos caería muy bien. Why Doing Nothing Can Change Your Life y Cyber Effect, ya se los leí en el pasado, también los vamos a leer. Muy bien, muy bien. Ahí vamos organizando la sección. Díganme qué les parece. Traigo la misma que usé en la mañana, la tecnología no es neutral, pero el código para hoy, para los que llegaron acá, los Reapers, es pónganle, ¿por qué no hacer nada puede cambiar tu vida? Descansa tu cerebro y vive mejor. Fuerte abrazo, esto ha sido RIP 46. De hecho, en el pasado me equivoqué, estaba diciendo 44. De hecho, fue el 45, es el 46. Nos vemos en el 47. Fuerte abrazo, raza. Hasta la próxima. Bye bye.